Les saludo, hermano. Habíamos acordado quedarnos sentados, pero yo no sé si de pronto prefieren que nos paremos cuando tomemos la palabra, sobre todo los que están de último, ¿verdad? Sí, vamos a hacerlo así. El paral, por favor. Bueno, yo antes de hablar del libro de Gimeno, de Sergio, suscribo cada palabra, además, por el valor que tiene toda publicación y la curaduría que hacen desde Ediciones Dávaro. Yo soy fanático del fútbol, pero un gran fanático del fútbol. Y este libro me gusta tanto que lo puedo demostrar con dos razones, con dos argumentos. El primero es que por mi agenda, lamentablemente, yo no tengo demasiado tiempo igual para la lectura que para una película o una serie. Tardo a veces semanas en poder terminar un libro, lo mismo que en hacerlo en la película, porque aprovecho pequeños espacios, 10 minutos hoy, media hora mañana, otra hora, y así voy, y tardo mucho en consumir. Este libro lo devoré, como diría mi mamá, en un fin de semana. Me acompañó todo el fin de semana, y en un fin de semana había terminado el libro, además haciendo las anotaciones porque quería hacerle una entrevista después a Gimeno. Y el segundo argumento, si el primero no es suficiente, es que a esta hora que estamos aquí reunidos, son las 4:49, está jugando el Real Madrid contra el Manchester City en el juego de vuelta de los playoffs. Hoy se decide si pasa o no pasa a los octavos de final de la UEFA Champions League. Y aquí estamos. Creo que es suficiente argumento de cuánto me gusta este libro de Gimeno, editado por Sergio. Cuando venía para acá, y por más que tengo algunas anotaciones, venía pensando en cómo es el libro y qué decir del libro. Y el libro obviamente parte de un hecho, y es el secuestro en nuestro país, en Venezuela, de la Saeta Robles, ¿no? Del gran Alfredo Di Stéfano, de don Alfredo Di Stéfano. Es verdad, pero luego hay tantas historias paralelas que se entrelazan. Decía yo, es como un árbol, y como ese tronco, y ese tronco sería, dije, no, porque no es un eje central del que se ramifica y vienen otras historias. Lo vi más bien ahora, llegando acá, como una especie de sistema solar. Entonces el Sol, que es el centro, es ese evento muy específico del secuestro de Alfredo Di Stéfano, pero luego tiene una serie de planetas que están orbitando alrededor, y uno de esos planetas es la situación sociopolítica de Venezuela, y la situación sociopolítica de España, y la de Cuba, y un tema ideológico que por aquellos años era debate además en el mundo. Y luego está otro planeta que es el fútbol, un enorme planeta. Y me encanta que Gimeno haya dedicado buena parte del libro a un planeta muy querido, un planeta que podríamos llamar Lázaro Cantal, con su querida esposa, que fueron fundamentales en el desarrollo, no del libro, de la historia original, aún sin saberlo, que partiendo de un cuento de la historia de Lázaro a su esposo, quien para ese momento era el corresponsal de Marca en nuestro país, se difunde, que era al final lo que necesitaba el grupo que secuestró a Alfredo Di Stéfano, se difunde la información y tuvo la relevancia que tuvo gracias en buena medida a ese cuento, a ese chisme, a ese rumor, a esa llamada de Curita a Lázaro. Entonces es un libro que raya en el suspenso, porque además Gimeno tiene una capacidad envidiable de mantenernos pegados al libro. Gimeno comienza hablando del secuestro, lógicamente, y cuando ya lleva uno una serie de páginas sobre el secuestro, de pronto encuentra que está hablando de fútbol. Y dice, ya va, pero es que estaba tan interesante la historia, la crónica del secuestro, que ¿por qué me cambias? Pero empieza a ser tan atractivo el fútbol que uno dice, no, sígueme hablando de fútbol. Y cuando ya uno está montado en la ola del fútbol, ¡pum!, la situación sociopolítica venezolana, y dice, ya va, pero es que no me terminaste de echar el cuento del secuestro cuando me empiezas a hablar de fútbol y ahora de la situación. Entonces se van solapando estas historias que de nuevo tienen ese sol en medio alrededor del cual gira toda esta historia maravillosa. Y así está uno durante las 300 y tantas páginas que tiene el libro, y así está uno sin poderlo soltar, sin poderse desprender de él. Y aunque no está llamado, porque no lo es, no lo percibo así, hacer paralelismos nos obliga, y nos obliga como venezolanos y en la situación en la que estamos a revisar nuestra propia historia. ¿Qué pasaba en Venezuela, en Latinoamérica, en el mundo entonces? ¿Qué está pasando el día de hoy? Y por un momento uno deja de lado de nuevo ese sol que es el secuestro de don Alfredo Di Stéfano, que además, permítame decirles que Gimeno lo describe con un nivel de detalle
usando todos los adjetivos posibles, siendo tan minucioso que una vez dice, ya va, ¿esto es novela o esto de verdad pasó? Y lo que hay detrás realmente es un trabajo muy minucioso de periodismo, de investigación y de cómo nosotros los lectores vamos junto con Gimeno ensamblando el rompecabezas, pero que nos lleva a preguntarnos cómo Gimeno habrá ensamblado su propio rompecabezas a la hora de armar las historias, porque no es la historia, son las historias, e ir desarrollando ese libro que, repito, lo mantiene a uno conectado con un nivel descriptivo, con un nivel de detalle que es sencillamente asombroso. Así que, bueno, para mí es un honor. Yo vengo más, me encantaría estar allá, porque yo vengo tan interesado como ustedes en escuchar a Gimeno, en escuchar a Sergio, y sí, poder a partir de este momento compartir algunas ideas sobre este libro. Insisto, absolutamente recomendable, así que por favor un aplauso para Gimeno José Hernández. Catina, muchísimas gracias por las palabras, por el elogio. Sí. No, me voy a quedar así. Yo también tengo un elogio para la librería, que es un gran sitio para el encuentro, un gran sitio que ha venido luchando por hacer del libro algo muy noble y muy luchador. Y bueno, muchísimas gracias, te lo debemos todos por siempre, y yo también le pido un aplauso a Catina y a su librería. Él estaba en estos días leyendo un libro que se llama Roma, el Imperio Infinito, de un autor, de un periodista italiano, que su tesis es que no hay manera de que Roma no siga siendo, y la historia romana y la historia de muchos mitos no sigan siendo parte de la vida cotidiana de la gente hoy. Y este libro, de alguna manera, tiene muchos elementos de la mitología, empezando porque tiene un héroe que es uno de los 5 jugadores más importantes de la historia del fútbol, que es Di Stéfano. Y tenemos un personaje como Paul del Río, que es alguien que se metió en la guerrilla y que hizo todo un trabajo en esa corriente, y que pero siempre respaldó y se hizo honor de esa amistad que creó con Di Stéfano hasta el fin de sus días, lo que habla particular de estos dos personajes. Y un tercero, que sin duda es el periodista que da la noticia en el mundo de que han secuestrado a Di Stéfano. Si yo tuviera que, una vez leí que un periodista americano, se llama Gay Talés, decía que cuando le preguntaron cuáles eran los temas que a él le interesaban, él decía, yo quisiera entrevistar a esas familias en Medio Oriente, donde los militares entran a patadas a su casa y les rompen todo. Yo quisiera ver qué siente esa gente. A mí me gustaría, de todos los personajes, entrevistar a Purita, porque es un fenómeno, es la figura escondida que le da sentido a la noticia internacional, es la persona que tiene la habilidad de darse cuenta de que está pasando algo en el hotel del que tenemos aquí un heredero que era parte de ese hotel, el Hotel Potomac. Y bueno, creo que hay muchas historias escondidas en el libro que son realmente sorprendentes, y algunas hasta a uno lo dejan como mudo, ¿no? Como que el presidente Chávez le haya encargado el ataúd donde guardar los restos de Bolívar a Paul del Río, que fue el que lo hizo. En fin, está lleno de historias, y creo que el libro se lee, como dijo Román, muy rápido. La buena noticia de hoy es que Gimeno ha logrado enamorar a un editor español, así que es probable que salga el libro en España, y eso es una muy buena noticia.
porque creo que es un tema más grande, es un tema que sin duda le interesa a gente de afuera de conocer y de saber más lo que ocurrió. Yo no voy a demorarme mucho más, simplemente quiero dejar hablar a Jimeno que cuente las historias que también él tiene, pero muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar hoy aquí y por apoyar a los libros venezolanos, que no soy el único, hay todo un grupo de editores en Venezuela que están haciendo un milagro y hay que aplaudirlos a todos y sentir que todos están haciendo algo importante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No tengo palabras para describir la felicidad de tenerlos a todos aquí. Quiero empezar diciendo que esto es una cadena de preciosas casualidades. Yo escribí el primer artículo diciendo cómo se llevaban a Di Stéfano del hotel. Lo mandé a la cadena del email y me respondió Andrés Rosa, el fenómeno que está ahí presente. Me dice, oye, tú tienes que hablar con Heraclio Atencio. Él te puede contar algo sobre el secuestro. Qué casualidad, ¿no? Heraclio Atencio me había llamado unos días antes para invitarme a un trago en su casa a hablar del crimen de Miraflores. Y, oye, cuando me pregunta si estoy escribiendo otro libro, le suelto esto. Era el secuestro de Di Stéfano en el Hotel Potomac, pero el Hotel Potomac lo demolieron hace años. No tengo pistas sobre el asunto. Y Heraclio me dice, oye, mi papá fue dueño del Hotel Potomac y ese día salí con un croquis del hotel, todos los espacios, obras de arte, hasta el nombre del botone, el recepcionista, el chef francés, y todos esos detalles dieron hilo a narrar las primeras horas del secuestro, ¿no? Otro fue darme cuenta que la casa donde vivía el embajador Vega Guerra, el embajador español en Venezuela, es la casa de unos amigos de la familia que conozco desde hace años. Y bueno, escenarios inolvidables de piñata, una casa que sirvió como segundo escenario. Y bueno, las horas donde Alfredo Di Stéfano se lo llevaron ya con el Hotel Potomac y esta casa, tenía dos escenarios para arrancar el cuento, ¿no? Llega el otro problema, no conozco al secuestrador, hay poca información sobre Máximo Canales o Paul del Río. ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? Bueno, tengo que hablar con un artista, porque Máximo Canales, después de ser guerrillero, se metió a pintor. Entonces, bueno, de repente algún artista lo conoce, me puede dar hilo para investigar al personaje. Y me voy a casa de Jorge Pisani, que tenía un apartamento enfrente de la funeraria Vallés. Hablo con él y bueno, me dice, oye, sí, yo lo conocí, me dijo, era un tipo bastante recalcitrante, un comunista de verdad. La verdad es que me quedé en las mismas y no sabía por dónde empezar con el secuestrador. En un matrimonio afuera del país, un primo mío se casaba, nos vimos con la esposa de una amiga mía. Y cuando le comento en qué estoy trabajando, bueno, bingo. La niña lo había entrevistado para un proyecto de la universidad, tenía video, había perdido el video. Pero me dijo, o sea, todo lo que necesitaba saber del personaje, y a partir de eso, Máximo Canales se fue manifestando de distintas formas, se fueron apareciendo cuadros de él. Y yo dije como que, bueno, nada, este personaje está buscando que yo escriba de él. O si no lo hago, me va a jalar las patas cuando duerme, porque uno suele soñar con lo que escribe. Y bueno, ahí empezó el tema con Paul del Río. Y la verdad es que cuando estaba terminando el libro, que le entrego el manuscrito a Sergio, la oficina de Sergio queda también enfrente de la funeraria Valle. Y cuando le entrego el manuscrito, salgo ese día ya feliz, ya había terminado todo el tema con esta obsesión de Paulito, de cómo encontrarlo. Y bueno, ese día entregué el manuscrito, estoy saliendo y digo, oye, qué casualidad, esto queda justo enfrente
de donde comencé a buscar a Paul del Río en Castelizana. Y cuando salgo por la calle, caminando, me encuentro una estatua de Paul del Río, o sea, enfrente del carro. Y digo, bueno, o sea, adiós Paul contigo. Pero bueno, eso, la verdad es que eso fue muy bonito porque me recordé una frase de doña Bárbara que dice, todas las cosas vuelven al mismo sitio donde salieron. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos aquí ahora. Ya la mamá de Jimeno había advertido que ella es muy llorona. Claro, con la voz quebrada de Jimeno, casi que todos estamos llorando acá, con lógica y emoción. Yo quisiera decir un par de cosas más. Por una parte, bueno, que siguen estas causalidades, que siguen esta serie de eventos afortunados, ahora con la noticia de este editor en España. Y decía yo acá, mientras tomaba la palabra Sergio, decía, mira, Jimeno, tú conoces a Alex, me refería a Alex Candal, el hijo de Lázaro y de Purita, porque es un gran amigo mío. De hecho, en la presentación del libro de Alex tuve la oportunidad yo de ser que lo presentara en una visita hace algunos años a Venezuela. Y en alguna ocasión tuve yo la oportunidad de tenerle, no me acuerdo si tenía a Lázaro y como sorpresa estaba su hijo en la otra línea o viceversa. Estaba entrevistando a Lázaro y le tenía a Alex como sorpresa y fue una de las pocas entrevistas de ambos. Pero hoy que conozco toda esta historia, cuánto me arrepiento de no haber tenido también a Purita, que hayan estado Alex y Lázaro y Purita. Sergio hablaba y Jimeno le acompañaba con algunos de los protagonistas. Yo he tomado apuntes porque no quisiera que se me pasaran los que a mi juicio son los fundamentales en toda esta historia. Alfredo Di Stéfano, por supuesto, está Paul, pero hijo de Joaquín el pastelero de la Suiza, que todavía existe la Suiza, todavía existe la pastelería suiza. Bueno, está Lázaro, está Purita, pero luego menciona, y no es mencionar por incluir nombres en el libro, pero allí tiene su presencia Rómulo Betancourt y tiene su presencia, por supuesto, Franco, cuando se habla de la realidad española, el Real Madrid, todo, desde su presidente, pasando por sus jugadores, la junta directiva, la diplomacia española, junto con la venezolana intentando resolver aquel entuerto, y un Ramón J. Velázquez, por ejemplo, un Fermín Mármol León, un Carlos Andrés Pérez, los tres fallecidos. Mire usted la oportunidad que tuve de entrevistarlos a los tres por separado y que hoy ya lamentablemente no tenemos esas referencias del pasado. No sé incluso si los podríamos entrevistar, a lo mejor no podrían salir al aire, pero sería bueno todavía contar con esas voces para narrar la historia paralela que hoy no nos es posible, sino que lo diga Inés Quintero, que está por allá atrás, o Carlos Oteiza, que está por allá arriba, como historiadores, me refiero. Es un libro cargado de historias, cargado de anécdotas, pero por más que parezca novela, tienen hechos reales. Está fundamentado en hechos que ocurrieron en nuestro país, que ocurrían en paralelo en España y que nos permiten asomarnos en aquel año, en aquella década, a cómo estaba el planeta. Particularmente sí, Venezuela, Cuba, España, pero cómo estaba el planeta y de qué se conversaba, de qué se hablaba, cuál era el debate ideológico, político y social en nuestros países. Así que todos esos nombres que son mencionados, algunos ya los nombraba, los enumeraba Sergio, Jimeno también. Estos otros nombres también aparecen como referencia fundamental de lo que fue ese momento. Yo me atrevería a preguntarle, como si se tratara la entrevista en el programa, a Jimeno, si él cuando se sentó ya tenía todo este rompecabezas armado o fueron apareciendo piezas y aquel rompecabezas fue tomando una dimensión distinta a la que él había pensado. De ninguna manera lo tenía organizado desde el principio. Eso era un pastel incomprensible. O sea, tuve que irme a ordenar cronológicamente por los periódicos, hemerotecas, todo. Y bueno, en la investigación fueron surgiendo, tú sabes, hilos que dieron para coser todo lo que es ese trapo de la trama, ¿no? Pero sí, fue algo que se fue armando poco a poco mientras las piezas iban llegando solas y se iban encajando en el rompecabezas. Al principio, mira, la verdad es que no tenía ni idea, sabía dónde había empezado, pero no tenía la más mínima idea de dónde iba a terminar esto. Sergio, cuando tú recibes esta colcha de retazos, pero que ya estaba armada, ya estaba ensamblada, yo destaco, y acompañando las palabras de inicio, la capacidad que tiene de apuntar a las obras correctas, esa curaduría que tiene el Sergio en el editorial Dávar y tú en primera persona me parece extraordinaria. La primera vez que leíste ese manuscrito, ¿qué pensaste?
Sí, desde el momento en que Jimeno me llamó y empezamos a conversar, me pareció siempre que era una historia que tenía mucho sentido publicar, y además que no siempre consigues historias que tengan que ver con Venezuela, pero que se puedan ofrecer para España, porque los editores españoles están un poco aburridos de nuestro tema político y eso no les interesa. Entonces, salvo que tengas un tema que sea de otro orden, y pasó que, bueno, empezamos digamos, esa fue la primera cosa que yo pensé, y que la historia me gustaba mucho la idea de que hubiera un personaje como Di Stéfano, otro como Paul del Río, aunque yo no lo conocí y sabía muy poco de él, y Lázaro Candal, que bueno, era un personaje fascinante por lo que le dejó a Venezuela de la relatoría del fútbol, ¿no? Pero lo que te iba a decir es que cuando empecé a tratar de acercarme a las editoriales españolas, y de hecho estuvimos esperando un tiempo para sacar el libro, porque queríamos saber si lográbamos tener una editorial española ya amarrada. Jimeno un día me dice, bueno, pero entonces ya salgamos nosotros porque no vamos a conseguirlo. Porque se lo fuimos ofreciendo a las dos grandes, a Penguin Random House y a Planeta. Ellos tenían una editorial, Random tiene una editorial que se llama Corner, que es de deporte, no les interesó. Y hace poco, gracias a un amigo que hizo la maestría con Jimeno en Madrid, me dice, mira, acá hay una editorial más pequeña que hace cosas interesantes, ¿por qué tú no les escribes? A mí el nombre me pareció muy extraño, porque no es Penguin Random House o Planeta, sino es una editorial que se llama Pepitas de Calabaza. Y bueno, además no había teléfono. Me metí en todos los lugares donde podía conseguir el teléfono de Pepita de Calabaza y no había teléfono. Hasta que conseguí uno, llamé y me atendió el editor, se llama Julián Lacalle, y me explicó que él no se comunica por WhatsApp, que si yo quería tener contacto con él era por correo electrónico. Bueno, y así empezó, le conté la historia, me dijo que quería leer el libro, se leyó el libro completo, le fascinó el libro, me empezó a escribir todos los días diciéndome, Sergio, yo estaba de viaje, Sergio, me gusta mucho el libro, quiero hablar. Bueno, al final nos pusimos en contacto y bueno, es un entusiasta, además es un buen lector, porque las observaciones que me hizo me parecieron todas muy pertinentes, sobre todo lo de un punto que él ve como muy importante en la historia, que yo no lo conocía, y es que Di Stéfano, cuando tiene que tomar la decisión de en qué equipo lo contratan, a él primero lo había seducido el Barça. Y resulta que hay una intervención de Dios Padre generalísimo que dijo, no, ya va, que vamos a conversar con mi equipo, que a mí me gustaría que usted esté con el Real Madrid, y es el que consigue que Di Stéfano sea el gran personaje del Real Madrid. Entonces él me dice, esa historia para los españoles es demasiado potente. O sea, ahí tenemos que ver si Jimeno le agrega 1 o 2 páginas para que sea un tema. Y bueno, estamos en el proceso de trabajar esto para sacarlo lo más rápido posible en España, con la suerte de que tenemos además algunos amigos allá que nos han ofrecido espacios para hacer lanzamiento y todo. Entonces, bueno, esto es una respuesta a eso, pero también es una respuesta a mí me llama la atención cuando Jimeno dice que él empezaba a preguntar y le iban saliendo cosas. Yo hace poco estuve en una comida de gente que en un pasado casi que arqueológico eran comunistas, ¿no? Yo le digo, mira, estoy sacando un libro que el personaje es Paul del Río y yo no sé nada de él, salvo un poco lo que he leído.
y uno de ellos me dice, era la cara bella de la guerrilla. Y le digo, ¿qué significa eso? No, me dice, ese tipo era muy buen mozo. Todos éramos muy feos, era el único que podíamos poner al frente para que hiciera las cosas. Bueno, ese era el personaje de Paul del Río, lo que me contaron allí. Pero digo, es una historia en ese sentido popular muy interesante, porque en los años 60 aquí ocurrieron unas cosas con un grupo de, yo no sé si llamar, hoy en día me cuesta mucho más usar la palabra soñadores, porque da miedo esa palabra, pero era gente que hizo unas cosas desde la izquierda que eran muy llamativas. Más o menos cercano en el tiempo está el caso del secuestro del Santa María, que yo no sé si hay gente que lo recuerda, pero todos acá son muy jóvenes y no lo deben recordar, pero este es un caso de 20 personajes de izquierda que se montan en un barco que era el barco que más popular para donde viajaban los españoles y portugueses que venían a Venezuela en los años 50 y 60. De hecho, en el consulado de Portugal hay en una sala una imitación de lo que era el barco. Bueno, estos tipos deciden secuestrar, era una decisión mucho más loca que lo de secuestrar a Di Stéfano. Ellos secuestran un barco, se montan arriba y quieren ir a Angola, quieren liberar a Angola del dictador que estaba en Angola y de ahí saltar a la península y liberar a España de Franco y de Salazar. O sea, un delirio absoluto, pero lo hacen, se montan en el barco. En una pelea que hay, porque lo primero que hacen es abolir las clases primera, segunda y tercera. Y dicen todo el barco es democrático. Y se arma un lío con los que habían pagado primera clase porque dijeron, no, yo pagué mi primera clase y la quiero. Bueno, se pelean, hieren a un señor con un tiro, lo tienen que bajar porque si no se va a morir, lo llevan a Canarias y en Canarias es el momento en donde se sabe que el barco ha sido secuestrado. La primera rueda de prensa que da Kennedy en Estados Unidos es para hablar de este secuestro y manda a la flota americana a buscar al barco porque ahí hay pasajeros americanos. Y este barco empieza a huir y se va hacia Brasil, a donde llegan y se asilan estos locos que se iban a salvar a España y a Portugal de los dictadores. Esa historia es realmente muy importante, pero digo, pasaban estas cosas, estaba ocurriendo todo esto. Y creo que bueno, Gimeno ha puesto sobre la mesa una historia que realmente vale la pena leer y descubrir. A mí no me parece tan descabellado que esté interesada la editorial Pepitas de Calabaza, al menos no para nosotros. Estamos en un país en el que nos hemos informado los últimos años con una patilla. Entonces lo de las Pepitas de Calabaza no suena tan descabellado tampoco. Yo quisiera que Gimeno, también, o Carabotas, en fin, es verdad, hay varios días. Yo quisiera que Gimeno contara rápidamente, no es un spoiler, parte de la historia, pero hay dos eventos que me parece interesantísimo. Es que la opción número uno del secuestro no era Alfredo Di Stéfano, era un músico. Ese es un punto muy interesante de la historia. Y el otro es que muchos años después es cuando Lázaro conoce a Alfredo Di Stéfano y Alfredo Di Stéfano se entera que es la esposa de Lázaro la que lanza aquel primer mensaje que Lázaro procesa y que envía a España. Pero ¿cómo fueron esos dos momentos, Jimeno? Bueno, la verdad es que las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional tenían como objetivo secuestrar al compositor ruso Igor Stravinsky, que había venido a tocar en la Concha Acústica. Y cuando se lo fueron a llevar, vieron al señor tan anciano y enclenque que dijeron, mira, vamos a andar llevando a este viejito, pues le va a dar un infarto. Y por eso escogieron, cuando se enteraron que el Real Madrid venía a Venezuela, dijeron, no, nos tenemos que llevar a este futbolista que es Alfredo Di Stéfano. Y el otro era... Cuando finalmente se entera que es la esposa de Lázaro. Claro.
Fíjate las vueltas que da el destino. Años después del secuestro, que Purita Malvis, la esposa de Lázaro Candal, es la que se da cuenta que están sacando a Alfredo Di Stéfano del hotel, unos supuestos policías que no lo montan en una patrulla, sino que lo montan en un carro normal. Ella es la que le lanza el telefonazo al marido y le dice que secuestraron a Di Stéfano, y él lanza el bombazo. Décadas después de esto, cuando llega el Mundial de Argentina en 1978, en Venevisión se les ocurre la gran idea de buscarle un comentarista a Lázaro Candal, que sea un exfutbolista, y resulta que contratan a Alfredo Di Stéfano. Y ellos dos narran 2 mundiales juntos, y cuando entablan una amistad es que Lázaro Candal le dice: mira, tú no me vas a creer esto, pero mi mujer fue la que supo que a ti te estaban secuestrando en esa época, y que bueno, no eran policías, yo fui el que soltó el bombazo, y bueno, tampoco me vas a creer, pero nosotros conocemos a los papás de la persona que te secuestró, porque Joaquín, mi cuñado, el hermano de Purificación Malvis, trabajaba en la misma panadería con Jesús del Río. Y cuando recibieron el telefonazo diciendo: mira, se secuestraron a Di Stéfano, Jesús del Río soltó la masa y dijo: oye, ese fue Paulito. Ya él sabía que había sido su hijo el que había secuestrado a Di Stéfano. Bueno, si no han leído el libro y esto no los seduce, no sé qué los puede seducir, porque como estas, está cargado de historias este libro maravilloso. No sé si alguien tiene una pregunta, porque igual Jimeno se va a quedar acá un rato más, va a estar con los autógrafos, vamos a compartir en un brindis, pero ¿alguien tiene alguna pregunta para Jimeno o para Sergio? A ver, ¿alguien? Bueno, no me queda más que agradecer en nombre de Editorial Dávar, de Sergio Dávar, de Jimeno José Hernández, del Buscón, y en el mío propio su presencia esta tarde. Bueno, y a mí agradecerle a Román que nos haya acompañado con esta maravillosa presentación y con esas palabras tan exactas para hablar del libro. Muchas gracias. Hay un brindis, hay un libro para ver si alguien quiere pedirle un autógrafo a Jimeno, una silla y una mesa. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Ratina.